Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Ya puedes vernos en nuestra página web y conectarte desde cualquier parte del mundo a través de hispaniamedia.tv. Accesa ya y conéctate con la ventana del talento nacional. Somos Hispania. Hasta el final. Y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, aquí en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y en Instagram. Allí está el contenido completo de nuestro programa y estamos acabando semana. Y bueno, varios me preguntaron ayer que por qué no comenté lo del 3 de octubre. Y bueno, ya he hecho programas anteriormente sobre el 3 de octubre y me pareció muy interesante el artículo que escribió ayer nuestro amigo Daniel Alonso, que participó en ese intento de sacar de la comandancia de la Fuerza de Defensa en ese momento a Manuel Antonio Noriega y que sufrió pues el estar detenido en aquel momento, Isla Penal de Coiba, y todas las vicisitudes y los 11 compañeros de él que fueron masacrados por órdenes de Manuel Antonio Noriega y que ejecutaron esta orden los adláteres de Noriega. Nosotros sí dimos una gran cobertura, hemos pasado las fotografías que logramos ese día, estábamos en la Facultad de Comunicación Social recibiendo clases cuando se escucharon las situaciones que se estaban dando y no lo dudé. Tomé el Democrático allí en la parada de bus de la Universidad de Panamá y me fui hasta Santana, porque hasta ahí podían llegar los buses porque no dejaban circular a nadie para el Chorrillo. Me bajé, qué suerte que llevaba mi cámara Pentax en ese momento y con un lente grande y simple y llanamente tenía unos amigos en Patio Pinel y me subí ahí al edificio de Patio Pinel y le di cobertura desde las 10 de la mañana, 10 y tantos, hasta las 4 de la tarde cuando ya todo parecía estar bajo control de Noriega, y en efecto así era. Nos acercamos al cuartel central y no nos dejaron entrar porque no teníamos carnet de prensa en ese momento, y entonces dejaron entrar solo a TVN, que era parte del gobierno de Manuel Antonio Noriega y de su gente, y solamente para que entrara Manuel Antonio Noriega y saliera y hiciera pantomimas, y en eso detonaron un mortero y hasta él mismo se asustó, porque decían que todo estaba controlado, pero no le habían dicho que iban a detonar el mortero. Bueno, pero eso pasó ese día y nosotros le dimos cobertura a todo eso y pues agradecido. Y de verdad, busquen en Facebook y en Instagram a Daniel Alonso y vean ese escrito de él que es muy bueno, en recordación de los héroes de verdad, de uniforme, que se levantaron contra Manuel Antonio Noriega y no quedaron calladitos. Yo se lo mandé a varios amigos venezolanos, para que se lo pasen allá a los venezolanos y también a muchos amigos cubanos para que vean que sí, uno se levanta y va a haber muertos y va a haber, pero la lucha por la democracia y por restablecer nuestras libertades pues es bien fuerte. Y me decía el domingo pasado el profesor René Hernández, que le agradezco mucho sus palabras, en los tiempos que estábamos en Radio América,
Él era el gerente general y yo era el productor y editor de noticias, y trabajábamos duro. Y él era corresponsal de La Voz de América y yo también. Y trabajábamos duro para el proceso de divulgar información que no fuera la fuente oficial, la propaganda oficial. Y realmente en la primera línea, como nos dijo René Hernández, el gran amigo paisano, profesor de todo en el transcurso de nuestras vidas, que nos hemos juntado allí a lo largo de toda una carrera profesional. Así que, pues, de verdad, en este caso con el 3 de octubre, pues sí se pudo hacer desde el punto de vista de que no todo el mundo estaba contento y que no todos pensaban iguales y que la unidad monolítica, no. Ahí se enquistaron y se quedaron en los cargos y no dejaban subir a los oficiales jóvenes, en fin, destruyendo el país. Las vicisitudes de esa intentona golpista, pues ya hay muchas explicaciones, unos que otros, que los gringos no participaron. No, porque los gringos no participaron porque al final lo que ellos querían acabar era la fuerza de defensa. Lo que proponía Giroldi era cambiar un hombre fuerte por otro. Es mi turno. Entonces no era lo mismo. No era instaurar el gobierno que había sido electo en mayo de ese año, del 89. Y así muchos lo vieron. Entonces no era exactamente una vuelta a la democracia, sino era un cambio de administración lo que proponían, según algunos. La verdad, pues hay mucho que hay que escribir en la historia, y realmente, miren, ni siquiera es tema para las escuelas ni siquiera lo tocan cuando es un hecho histórico en este país y que debe ser recordado, y debe todos estos tongos que se creen Rambo deberían ayer hacer un desfile en honor a los héroes que dieron su vida por la democracia de este país, por tumbar al tirano. Porque lo que sí era que querían tumbar al tirano. La cuestión fue que se le aguaron los toxis a uno y no lo llevaron a hacer las cosas que tenían que hacer, y cuando los gringos no lo aceptaron, pues tenían que ir al plan B y nunca usaron el plan B. Y él sí usó el plan de una vez y los mandó a matar. Así que para eso, en ese propósito. Pero bueno, eso de verdad ayer fue la controversial, ¿cómo decirles? La controversial conferencia esta, lo presidente, lo que usted le quiera decir a las ñamuras de salir en televisión. Y muchos politólogos lo dicen, el presidente que tiene que salir todo el tiempo en televisión o tiene que estar, es porque él se cree que él es la figura, que él es la figura central de estas cosas, y no lo es. No lo es en ninguna forma, pero el presidente José Raúl Mulino salió a decir que bueno, los que creen que vayan a protestar, que vayan a cerrar calle, que no sé qué, que mejor se vayan por las buenas, que se vayan por las buenas. También salió a defender a su candidato para procurador, y yo sí siento que si el hombre lo ayudó en la mala cuando estuvo esos 6 meses preso ahí y con los vejámenes que le hicieron y todo, y el caso que le inventaron, realmente es un buen abogado y lo sacó. Y más allá de que él sea el que lo nomine, pues todos, Ana Matilde Gómez estudió en la misma escuela que Martín Torrijos. ¿Cuál era el pecado? Y fue Martín Torrijos el que la metió de procuradora, porque se conocían. Y así, o sea, y este país es tan chiquito que la gente no es de Marte. Así que no vengan con eso de que, ay, sí, porque él lo defendió, con la cantidad de abogados que hay aquí en Panamá. Porque al final el funcionario hace lo que la ley le permite. Los que no podían hacerlo era la señora Kenia Purcell, que tuvo una procuraduría paralela con un asesor en la presidencia, que llegaban periodistas y ella los atendía y esos casos eran expeditos. Y así, eso era lo que había. Y tenía, ella misma lo dice, nos vale la link, ella tenía a su persona en el noticiero de la mañana de Metcom, que ese era su relacionista público. Imagínense lo que estaba torcido en todos esos aspectos allí. Así que eso en esa parte. Y la otra, le digo esto, de verdad, yo no sé si el presidente tiene a alguien que lo apacigüe, le diga, o es que él quiere hacer el papel de bravucón. Siempre ha tenido esa cara de bravo, así, don Francisco y todas esas cosas, pero ya ahora eres presidente de la República y debes ser conciliador, y tu tono
tiene que ser bien conciliador, porque tú no puedes con los médicos. Suntrack te monta una y tú no puedes contra Suntrack. No aguantas un mes una huelga médica. No aguantas un mes un cierre de Suntrack. Entonces, de verdad que yo veo que quieres andar con la guapería y la cosa, porque no tiene la fuerza. No tiene la bancada grande en la asamblea, no tiene la mayoría de las alcaldías, no tiene la mayoría de nada. Y anda con... Sí, tienes el mandato, pero no tienes... Todo lo demás tienes que transarlo. Entonces no es una cuestión de que yo quiero, porque si es impopular, hasta los mismos diputados te van a voltear. Se te van a voltear en un momento dado. Y va a quedar bien expuesto. Entonces yo creo que el sentir de esto, porque él dice una cosa y los diputados dicen otra. Con lo de Telvina, él habla de Telvina, que sí, que la van a meter, que cada vez que habla en la boca, que no sé qué, que mete la pata, que está más cerca del Ministerio Público. Pero los que la defienden en la Asamblea son los mismos diputados de su mismo partido. Entonces, ¿en qué quedamos? Ni chicha ni limonada. Y yo creo que de verdad ahí el presidente como que no aterriza, o como que está muy me estoy asentando en el puesto de mandamás y yo soy el que mando. Tú eres el que sirve. Recuerda que toda gloria es pasajera. Eres un mortal. Así mismito como le decían a Julio César, toda gloria es pasajera. Recuerda que eres mortal. Entonces, así mismito, señor presidente, tiene que tener alguien que le diga exactamente lo mismo, y que en ese aló presidente inventado, de verdad, o sea, deje de estar hablando, porque ya no hay nadie que no comente en este país, que solo es talking y nada, absolutamente nada se ha hecho en estos días. Solo tirar bravuconerías y hacerse el sabrosón, pero más nada. Miren, había una encuesta chimba por ahí de que los ministros tenían una aceptación increíble. ¿Qué ministro puede tener una aceptación increíble en este país, en este momento? Fuera del canciller Martínez Hacha, ningún otro ministro ha salido a la palestra pública. Lucy, que asusta a los niños cuando sale en televisión. Y ya están los memes por ahí que o estudias o te llevo para donde la ministra. Te asusta cuando sale por ahí. Ayer que poniendo demanda de que había muertos que estaban cobrando en el Ministerio de Educación. Eso lo hicieron unos abogados. Y ha salido a decir 4 sandeces, pero lo que más ha hecho es lo de las laptops, que todo el mundo está en contra, mientras tengamos escuelas rancho, mientras el sistema educativo está hecho un desastre, para tener laptop. ¿De quién más? ¿Quién más? El ministro de Obras Públicas salió en televisión a decir una cosa y el mismo presidente le dijo, hey, deja de estar hablando tonterías si no presentas las denuncias. Y ahí, calladito ya, bajó la cabeza. Recibió el cocorrón y listo. Bajó la cabeza. No ha aparecido más. El desarrollo agropecuario tenemos. ¿Qué más? Mujer, perro, gato, todo eso. Tenemos. Cultura, tenemos. Todos esos ministerios están acéfalos. Nadie conoce a esos funcionarios. Para nada. El ministro de Salud, una que otra cosa por allí, a decir más de lo mismo. Ah, no, que lo que nosotros dijimos hace 10 años. Que mandaran al oncológico para la ciudad de la salud. O sea, descubriendo el agua tibia. Descubriendo el agua tibia. Algo que este servidor inventó allá en el Palacio de las Garzas. ¿Qué hacíamos con el doctor Villarreal y Stevenson Girón? Y ahí fue donde me saqué un as de la manga y les dije lo que tenían que hacer. Eso es, y lo está haciendo esta administración. O sea, que no es nuevo, que no hay nada nuevo. Para que salga una encuesta chimba diciendo que son populares los ministros, que tienen una aceptación increíble. Debe ser en su casa. Debe ser en su casa o en el edificio donde viven, pero nadie más los conoce. Y en la casa los conocen porque les sirven la comida. Pero de ahí yo creo que más nadie los conoce. Está totalmente desaparecido esta administración. Y solamente la aló presidente para regañar, para guapear, para
rofiar y decir, como dicen Estalí, para salir a rofiar. No. Es verdad que está fuera del tiesto esta administración. Pero hablando de eso, es que hay que tener la cara bien dura. Y en este programa lo dijimos hace un año, que en el Tribunal Electoral estaban nombrando a los ex magistrados de esa corporación como asesores de allí, y que la actitud arrogante del más gordito pues tenía en vilo a los directores y a los ejecutivos de esa institución, porque el tipo pensaba que todavía era magistrado. Y esto se lo estamos diciendo desde el año pasado. Imagínense por dónde vamos nosotros y por dónde van los demás. Solo fue hasta que la ANTAI ayer dio a conocer, porque el Tribunal Electoral no lo hizo, esa es la transparencia del Tribunal Electoral, no lo hizo, y salió la lista de los asesores, y que dos magistrados, Heriberto Araúz y Denis Allen, salen nombrados con salarios de $4,770 como asesores de allí. ¿Es una vergüenza o es una sinvergüenzura? ¿O es sinvergüenza? ¿Y por qué se lo explico? Porque los dos ya están cobrando jubilación de $2,500. Allen tiene 70 años y por allá creo que el magistrado Araúz también tiene, por allá el magistrado Araúz también es profesor universitario, recibe los $2,500 de jubilación y 4,000 y pico más. Allen recibe los 2,500 de jubilación, creo que está en un par de universidades chimba, porque este sí no pega una para ir a la Universidad de Panamá, porque ese sí no tiene el pensum para eso. Y de allí también estaba en los bomberos. Y hay varios escándalos de los bomberos donde salieron por ahí, nadie tocó nada, nadie dijo nada, contratos que él era el director de asesoría legal. Y en menos de 20 años ya era teniente coronel. Pero claro que cuando fue magistrado del Tribunal Electoral hubo ¿se acuerdan? Un escándalo con un jefe de los bomberos. Bueno, por ahí hay que investigar las cosas. Porque anda de escándalo en escándalo. Entonces, ahora este escándalo, que el magistrado Junca en su administración agarre los recursos del Estado en una institución eminentemente machista, donde no le dan la oportunidad a ninguna mujer para ser magistrada. Claro, Yolanda Pulici de Rodríguez pisoteó todo el Tribunal Electoral cuando firmó el acta de robarse las elecciones en el 89, pero eso pasó en el 89. Y han puesto de que no, que Sharon Dumanois ¿cómo es? Magistrada suplente, Yara Campos, pero nada, ni para olerlo se lo dan el cargo. Y van a nombrar a estos para que las manden. Señores, ya su tiempo pasó. O sea que no hay más nadie. Imagínense, gente totalmente enconchada en el antiguo, del siglo pasado, asesorando elecciones de ahora. Si tú me dices a mí que tú agarras a Guillermo Márquez Amado, un demócrata, un luchador, una persona de la palestra pública, que ve el entorno nacional y dice, hey, necesito que asesore. Un hombre que fue a asesorar a los Estados Unidos, a México, Guillermo Márquez Amado. Fue contratado cuando fueron los problemas de las elecciones en Estados Unidos. Él fue allá a dar clases de procesos electorales. Se va a contratar. El magistrado Araúz todavía es un hombre de academia, es un hombre que de verdad he compartido con él varios seminarios, pero está desfasado. Y el otro no tiene ni la menor idea de lo que es ser magistrado del Tribunal Electoral. Todo se lo tiraba a los asesores. Jamás escribió un artículo. Todo lo escribían otras personas. Entonces, realmente esto es lo que tiene el magistrado Junca, erosionando los fondos públicos. Ya ganan $2,500 de jubilación, la máxima que se puede pagar.
y están jubilados hace rato y pelechando en instituciones. Pelechando en instituciones como en el caso bueno, el magistrado Araúz dejó el cargo hace un par de años. Es entendible, pero hey, hay que tener respeto por uno mismo. Entonces todo lo mantienen secreto. Todo fue secreto. Nada se podía saber, nada podían decir qué era lo que iba a pasar. No, eso tenía que ser secreto. ¿Cómo así? La plata del pueblo es secreta. ¿Dónde está la transparencia del Tribunal Electoral? ¿Por qué el magistrado Junca escondió esto? Entiendo al magistrado Valdés Escoferi, él es el magistrado, creo que vicepresidente o vocal, no sé cuál es el de él. Y bueno, pues puede que sean sus panas. Y entonces, porque son de la misma generación, pues los dos estaban trabajando cuando llegaron los franceses a construir el canal, pues puede ser, ¿no? Y entonces, de repente, es entendible. El magistrado Guerra, sí, no tiene vela en el entierro. Él llegó y ya ellos estaban allí. Y ese es, de verdad, lo que está pasando con los fondos públicos. Por eso estas instituciones, yo de verdad respeto el sistema electoral de muchos países donde no tienen tribunales electorales. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, no existen estas locuras de los magistrados y nada de esas ñamuras. Si hay una diferencia, van a la justicia ordinaria. Hay comités de elecciones y punto. Que preparan los centros de votación, preparan la indumentaria y vamos para adelante. Las reglas del juego se discuten en una ley electoral imparcial. Pero como acá es para llenar de funcionarios y maladministrar el Tribunal Electoral, porque esto no tiene nombre. O sea, no llamaron a Gerardo Solís porque es el contralor. Porque también, si están llamando a ex magistrados, tendrían que llamar a Gerardo Solís. Pero no llamaron al magistrado Márquez. Qué casualidad, ¿no? Que no llaman al ex magistrado Márquez, que es la figura que se opuso a que se diera el subsidio electoral. El único magistrado que se opuso en virtud de que no había el momentum para eso. Aunque lo decía la Constitución, él decía que no debían dárselo. Yo creo que el magistrado Pinilla ya está allí. Después que salió de la presidencia, ya debe estar allí como asesor. No nos sorprenda que hoy salga en alguna listita por ahí el magistrado Pinilla. Pero yo de verdad no entiendo. O sea, no entiendo para nada. Personas que no dieron pie con bola, y en el caso no del magistrado Araúz, porque él estuvo en 2 procesos electorales, cuando mucho. Pero el otro, para nada aportó, jamás ha aportado. O sea, ¿cuándo ustedes han oído una tesis de los sistemas electorales que sea autoría, que tú mismo la trabajaste, o que no sea plagiada, que no sea buscada en un librito para leerte algo allí? No, nunca ha habido. Entonces tenemos eso en la administración del Tribunal Electoral y por eso es vergüenza o sinvergüenza. ¿Qué piensan ustedes? $2.500 de pensión que le paga la Caja de Seguro Social a estos 2 señores. Salarios, en el caso del magistrado Araúz, de la Universidad de Panamá y otras universidades como profesor. Y en el caso del otro profesor de la Universidad de Chimba, con que esa nada más pagan $21 la hora, cuando mucho. Y entonces, pero sí estuvo en la papa en la buena con el cuerpo de bomberos, en un ascenso meteórico. Y de director de legal en la administración de Varela o se quedó con Varela y siguió con Nito Cortizo. Algo así. Entonces, pero de verdad, que es a la cara, ¿no? Es un gasnatón a la cara el que le da el magistrado Junca al pueblo panameño sin rendir cuentas. Porque esto se tiene que saber, señor magistrado. Son $4.700 del pueblo panameño.
que usted le está pagando a 2 personas que ya ganan $2.500 y que en el caso de uno tuvo 16 años en el puesto, que 4 o 5 años nada más ganó 7.000 y de ahí en adelante ganó, 10 años ganó $1.000.000. Y el magistrado Araúz en 10 años ganó $1.000.000 como magistrado. Quítele a $10.000 mensuales, súmelo. Y quítele el impuesto, 800.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Limpios no están. Necesitados no están. Y cerebros no son. No hay nada allí que no pueda hacer. Digo, es amigazo mío, el director de organización electoral. Cuando yo llegué al tribunal electoral, por eso les digo, porque yo trabajé allí. Fui director de organización electoral. Y el que está de director de organización electoral, Osman, es concuñado de Dennis Allen. Es concuñado con Dennis Allen. Y Allen lo nombró allí. Y él era el jefe de mantenimiento del tribunal electoral. Después pasó a decir el director administrativo de ahí del tribunal electoral. Y así. Y lo fue moviendo por todos lados. Hasta que llegó al cargo de director de organización electoral. Esta es la historia. O sea que no se necesitó. Santana Díaz, pacierazo, mi hermano, pero lo llevó el magistrado Pinilla, que venía del PRD. O sea, no se necesita nada extraordinario. Sí, un título, una preparación, pero no es que tampoco estamos descubriendo el agua tibia. Y no es que estamos convocando a gente para poner el hombre en Marte, para hacer los cálculos y todo lo que necesitan, y la comida y el oxígeno y toda la cosa. No. No estamos en eso. Somos gente común y corriente, tan corriente como yo, que fui director de organización electoral del Tribunal Electoral, aquí en la provincia de Panamá. Así que no es que se necesita su super cerebro para eso. Entonces necesitas que hay ex magistrados que ya están forrados de billetes, ganen más billetes. Parece la Udelas, parece la UNACHI. Feudos para llenarse de la plata del pueblo porque no saben hacer otra cosa que no sea pelechar del pueblo. Y eso es lamentable. Y a eso, el magistrado Junca, que ha llevado una magistratura paralela en el Tribunal Electoral, dándose el bochorno de la llamada telefónica, que fue de que videollamada, que fue un bochorno, de que no, véngase para acá, presidente, que tiene que venir ante los magistrados. ¿Qué tengo que venir a ninguno magistrado? Voy a celebrar mi triunfo, le dijo Mulino. Pero es que ese es el cuento que se inventan, de que ellos son los importantes. No, mi hermano, dime los resultados, ni siquiera tiene que decírmelo, pon la computadora que los diga y ya. Que vamos a hacer la videollamada ahora, y fue un foul. Entonces, todo lo que ha invertido en pacto ético digital y todas esas tonterías. Ahora mismo estoy viendo la campaña gringa donde se dicen de todo. Donde este anuncio, ayer vi uno de Rick, el Rick Scott, el senador de la Florida, dándole a la candidata demócrata. Eso lo hace mejor, ¿no? Ella tiene que desmentir lo que él está diciendo. Y la gente se tiene que enterar de quién es el que están eligiendo. Miren lo que está pasando aquí. Que un diputado dice que no conoce a Telvina y es chiricano. Y los chiricanos votaron por él. Y él defendiendo a Telvina en el pleno de la asamblea. Camacho defendiendo a la rectora. Para que ustedes vean lo que uno está votando. Uno tiene que sacar todo. Todo tiene que salir a flote. Para que de verdad vayan los que tienen que ir. Y el que pasa ese escrutinio. Pero no, queremos pacto. No le digas. No digas eso. No, eso no contribuye a la paz. ¿Qué paz de qué? Entonces tenemos aquí el pocotón de inventados, el pocotón de representantes que tenían condenas fijas. Que ya tenían condenas de 60 meses.
por peculado iban allá. Entonces estamos preocupados porque empresas coticen con el Estado, pero tenemos diputados que están, y representantes y alcaldes que andan prófugos. O sea, de verdad no aterrizamos en las cosas. Y eso es el mensaje que nos manda el Tribunal Electoral a este país. Si está podrido lo que salió electo, el que prepara las elecciones está igual de podrido. Y es una locura. Es una locura. Esto no tiene nombre. De verdad que por las buenas, como dice don Francisco, y ahora que estos jubilados con $2.500, con 1 millón por lo menos de plata ahí guardadita, de haber sido magistrado, entonces hay que darle 4.700 y tantos dólares mensuales, oficina, carro y de todo. No, hombre, secretaria y asesores no, hombre, ¿qué va? O sea, apaga y vámonos. Esto, llámate a Mariano Rivera. Apaga y vámonos, porque esto no puede ser. Y el Tribunal Electoral, bien, gracias a usted. Está totalmente desprestigiada esta administración del magistrado Junca. Pero bueno, vámonos a lo que es. Vámonos con el cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les comento que si uno se asomara por estos días a la página digital, la página de Facebook de la Unión Eléctrica de Cuba, vería una verdadera catarata de comentarios molestos, iracundos, comentarios ya de desesperación, de indignación extrema de internautas que viven al interior de la isla y están sufriendo los larguísimos apagones de varios días encadenando más de 1.000 megawatts de déficit energético. Y si uno mirara esos comentarios, lo primero que pensaría es que el estallido social, la revuelta, el próximo 11 de julio, en alusión a aquellas protestas históricas que sacudieron el país hace 3 años, bueno, están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, quiero llamar a la cautela porque entre el grito virtual y el grito real hay una gran distancia. Entre el comportamiento en las redes y en la vida concreta, en la vida del día a día, en las calles, en las casas, en las esquinas cubanas, pues va un buen trecho. Y no lo estoy diciendo para restar ilusiones ni esperanzas, pero sí para poner las cosas en su justo lugar. Saben que soy una apasionada, una defensora de los espacios digitales. Me tocó ser pionera en ese campo en Cuba y siempre defiendo mucho la capacidad que tiene el mundo digital y virtual para entrenar a ese ciudadano que no puede quejarse en la plaza real y física porque no lo dejan, porque se lo tienen prohibido, porque está amordazado, pero por otro lado encuentra en estos espacios virtuales una manera de canalizar su malestar, de denunciar y también, bueno, pues hacer su catarsis diaria. Sin embargo, ese mismo ciudadano, cuando se le traslada a la realidad, está frente a un funcionario, frente a una autoridad, tiende a moderar o a callarse sus críticas. Entiendo que muchos de los que comentan en esta página de la Unión Eléctrica en realidad ya están mentalmente al menos preparando su escapada de un país donde las autoridades no dan esperanzas ni tienen un plan, no muestran un plan que permita entender que al menos a mediano plazo habrá una solución para el grave problema energético que está afectando a todos los estamentos del país, no solamente la vida doméstica, la vida comercial, el desarrollo económico, incluso docente de los estudiantes. Entonces, muchas de esas personas que comentan que parece que se le van a tirar al cuello a el ministro de Energía y Minas, bueno, pues ya tienen la maleta preparada, ya tienen el boleto comprado o están tratando de hacerlo para poder salir de la isla, porque ya saben que la tendencia es entre resolver el problema nacional o resolver el problema particular. La mayoría opta por esto último, dado que la represión, el castigo, las penalizaciones son excesivos bajo un régimen autoritario, bajo una dictadura. Por tanto, sí, hay que seguir de cerca estos comentarios porque son un termómetro del estado social en Cuba, pero no crean que son
un espejo real, fidedigno de cómo se comportaría la gente a nivel de calle, a nivel de vida concreta y real. Nada, que el grito virtual va por un lado y el grito real por otro. Ya parecía que los transeúntes, los peatones que circulan, caminan por las aceras y las calles de la ciudad de La Habana, tenían bastantes riesgos, bastantes peligros. Sin embargo, se le ha añadido uno, sí, a las aceras rotas, llenas de huecos, a los balcones que están a punto de desplomarse sobre las cabezas de los que pasan, se añade el problema de los semáforos. Señoras y señores, en La Habana hay un serio problema de semáforos apagados y no estoy hablando de aquellos que se quedan sin funcionar debido a un corte eléctrico, a los molestísimos apagones que ya he contado pues protagonizan el día a día en la isla, sino semáforos que han dejado de funcionar por falta de mantenimiento, desidia, roturas y nada, el paso del tiempo que necesita un reemplazo de estos dispositivos cada vez que pues uno se deteriora. En el caso de la capital cubana no ha sido así y hay semáforos apagados, rotos hace semanas o meses en algunos puntos claves de la geografía de la capital cubana. Por ejemplo, si usted camina por la calle 23, esto es en la aurícula izquierda del corazón de la ciudad, en el Vedado, pues verá que muchos semáforos están apagados y rotos, incluso frente a la opulenta Torre Casi, el hotel que se está construyendo en la calle 23 y J, que se supone es el edificio más alto de Cuba y será un hotel de lujo en su momento, el semáforo que está justo enfrente está apagado por rotura. ¿Qué se supone que hacen los transeúntes en este caso? Bueno, pues se toman la facultad de cruzar, vengan o no vehículos, esperan a que haya una oportunidad. La única suerte en estos momentos es que el tráfico ha disminuido tanto por la falta de combustible y el número de peatones se ha caído en picada por la falta de gente, dado el éxodo masivo, que pues entre una cosa y otra los transeúntes logran sortear esto y cruzar al otro lado, pero no debería ser porque los semáforos son parte del lenguaje del civismo, del lenguaje del orden, del lenguaje de la disciplina. Entonces, por un lado exigen disciplina a los cubanos, pero por otro no le dan una infraestructura que le permita llevar a cabo ese comportamiento cívico en la vía pública. Hace unos años la prensa oficialista alardeaba de la llegada al país de unos semáforos chinos muy bonitos, muy modernos, que incluso mostraban el tiempo, los segundos que quedaban para cruzar una intersección. Bueno, de esos semáforos tan sofisticados apenas queda el recuerdo en algunos casos. Lo cierto es que ni siquiera los básicos, los simples, los tradicionales, eso de rojo, verde, amarillo, ni siquiera esos están funcionando en muchas importantes avenidas de La Habana. Hay ciertos sectores y aspectos de una sociedad y de una realidad que demuestran su funcionamiento o, lo contrario, su disfuncionalidad. Yo diría que el sistema eléctrico, bancario, también todo lo que tiene que ver con lo comercial y la movilidad son vitales para que una sociedad progrese y se pueda decir que goza de buena salud económica. Entre esos sectores claves está, sin lugar a dudas, el entramado de correos y paquetería. Sí, es cierto que el mundo digital, el envío de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp o Telegram y todas esas ventajas que han traído las nuevas tecnologías han hecho que el envío de cartas en papel, de telegramas, de postales de felicitación a través de los correos haya disminuido, pero estas oficinas siguen jugando un papel importantísimo en todo país. En el caso cubano, si uno mira la salud de la red de correos, pues tiene que concluir que la sociedad está muerta, que es un país que está en agonía perpetua en cuanto a la posibilidad de enviar una carta, cobrar un giro postal, hasta comprar sellos de timbre para alguna gestión. Por ejemplo, en la ciudad de Cienfuegos, la oficina de correos de Cuba de la calle San Carlos, una de las más céntricas
turísticas de ese lugar, pues está llena de clientes insatisfechos porque a la demora, la falta de condiciones se le une que solo trabaja un empleado. Entonces hay que tomarse mucho tiempo, llevar incluso una sillita y probablemente una sombrilla para sortear el sol y esperar allí por horas y horas a ser atendidos. ¿Quién se reúne frente a esta oficina de correos? Bueno, desde la gente que quiere comprar, reitero, un sello postal hasta los pobres jubilados que deben cobrar en esta oficina su pensión, la raquítica pensión con la que malviven durante un mes. $3 a $6. Esa es la pensión que se paga en la isla cárcel. Eso es todo lo que ganan. 1.500 pesos a 4.000 pesos. Eso es todo el billete que ven. Bueno, entre tanto, pues muchos familiares de presos políticos en Venezuela y principalmente de los niños que están en las mazmorras de la dictadura, pues salieron a protestar por esa situación. Alrededor de 30 familias de jóvenes detenidos durante las protestas postelectorales acudieron hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para exigir la garantía al debido proceso para sus allegados y por su liberación. Andreina Albarrán denunció que su hermano Carlos Albarrán, de 19 años, ha sido víctima de tratos crueles. Lo vi muy flaco, ellos los quieren volver como locos, tengo los custodios, uno no podía agarrar, no lo podíamos abrazar, nada. Si uno montaba las manos en la mesa, tenían lo que se lo llevaban. Lo estaban le quitando derechos a ellos. Líger García clamó al máximo tribunal por la excarcelación de su hijo, Jesús David Rosal, acusado de terrorismo e incitación al odio. Yo soy madre de 3 muchachos, él es mi hijo mayor y yo pido la libertad de mi hijo porque mi hijo no es terrorista y no tiene ninguna prueba que lo puedan inculpar porque mi hijo no aparece en ningún video, mi hijo no tiene nada. Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a un diálogo político a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio a la sede del Parlamento Nacional. El que no quiera venir, que después no se vaya a ir a chillar a las Cortes Españolas, porque las decisiones de las Cortes Españolas a estas alturas deberían saber que son inoficiosas. La oposición venezolana, a través de un comunicado conjunto entre Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la opositora Plataforma Unitaria, rechazó participar en esta jornada de diálogo e invitó al gobierno a una transición democrática de cara al 10 de enero, fecha de inicio del próximo periodo presidencial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, entre tanto, en Estados Unidos la campaña pareciera para presidente de los Estados Unidos, porque hay muchos otros cargos de elección, muy fuerte en 2 temas. Por un lado, Kamala Harris no quiere tocar el tema de la migración, que todas las encuestas señalan que es uno de los temas puntuales del electorado norteamericano. Y por el otro lado, pues es evidente que Donald Trump no va a tocar los problemas legales en los cuales está inmerso allá en los Estados Unidos. Lo que sí le hace fuerte a Donald Trump es su postura con la migración ilegal en ese país. Y entonces sí utiliza ese recurso. Entre tanto, pues la campaña se ve pues muy difícil de un lado al otro. Pero veamos claves de lo que pues recoge La Voz de América sobre esa campaña. Para Donald Trump, inmigración es el tema principal de su campaña. Para Kamala Harris no es la prioridad número 1, pero según las encuestas, la migración es un asunto predominante para los votantes en estas elecciones. Así que decidimos enumerar las propuestas de los 2 candidatos sobre este tema. Estas son las claves. Los 2 primeros objetivos de la plataforma de Donald Trump son claros: cerrar la frontera y detener, citamos, la invasión de migrantes, así como llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Tanto él como sus asesores han sugerido que podrían construir campos de detención para migrantes. Trump ha evadido la pregunta de cómo planea deportar a hasta 11 millones de personas indocumentadas, la cifra que tanto él como su compañero de fórmula han asomado. Pero ambos han enfatizado que su objetivo es perseguir a delincuentes y criminales, y la mayoría de las veces lo han dicho sin hacer distinción con otros migrantes.
Por el otro lado, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris ha prometido duplicar los recursos para que el Departamento de Justicia extradite y procese a organizaciones criminales y también a cárteles. Y en cuanto a las deportaciones en la frontera, esta es su propuesta más concreta. Those who cross our borders unlawfully will be apprehended and removed and barred from re-entering for 5 years. We will pursue more severe criminal charges against repeat violators. And if someone does not make an asylum request at a legal point of entry and instead crosses our border unlawfully, they will be barred from receiving asylum. Harris, sin embargo, se ha distanciado de la idea de una operación de deportación masiva, al menos como la propone su contrincante. Según cifras oficiales, la administración Biden-Harris ha llevado a cabo más de 1 millón de deportaciones y se espera que para el final del mandato podría superar la cantidad de expulsiones que ocurrieron bajo el gobierno de Donald Trump. Las cifras incluyen procesos de expulsión de la patrulla fronteriza y también aquellas realizadas por Migración y Control de Aduanas. Trump promete acabar con 2 iniciativas creadas por la administración Biden-Harris. La primera, el llamado parol humanitario, un permiso temporal de 2 años para personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos por 2 años, eso sí bajo patrocinio de un residente legal en el país. El programa ha beneficiado a más de 500,000 de personas de esos 4 países, pero no ofrece un camino a la residencia permanente. Trump dijo en una entrevista con Fox News que de llegar a la Casa Blanca, las personas bajo este programa deben estar listas para marcharse. Get ready to leave, especially quickly if they're criminals. Get ready to leave because you're going to be going out real fast. Trump también ha prometido dar por terminada el uso de la aplicación CBP One para pedir citas de inmigración en la frontera, una manera ordenada de solicitar beneficios migratorios en el país, según sus creadores, la administración Biden-Harris. El republicano la cataloga como una aplicación de contrabando ilegal. Harris no había hablado sobre estos temas y su equipo de campaña no había respondido a nuestras solicitudes al momento de grabar este video. Tampoco dice nada sobre esto en su página web, que solo contiene un párrafo sobre su propuesta migratoria. Harris, sin embargo, dijo esto sin ahondar en detalles. Clear legal pathways for people seeking to come into our country. And we must make our current system work better. Trump ha dicho que retomaría la construcción del muro fronterizo y que suspendería el reasentamiento de refugiados. Para lograrlo, ha propuesto asignar recursos a la patrulla fronteriza y desplegar el ejército. La propuesta de Harris no dista mucho de la de Trump, a excepción del despliegue del ejército, que no lo ha mencionado. Lo que sí dice Harris en el renglón de migración de su página web es que planea someter a votación en el Congreso un proyecto de ley bipartidista que reformaría las reglas en la frontera, haría más difícil la solicitud de asilo y contrataría a miles de nuevos oficiales de la patrulla fronteriza. Esa propuesta de ley fue apoyada por republicanos y demócratas en 2024, pero fue desechada por los llamados de Trump, que la catalogó como una ley mala. The Biden border bill would turbocharge the invasion, the continuity. Create an earned pathway to citizenship and... Según sus palabras, Harris promete crear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Lo mismo prometió en su campaña de 2020, pero el gobierno de Biden, del que ella es su vicepresidenta, no pudo cumplirlo debido a que un proyecto de ley que propusieron fue rechazado por el Congreso. Trump, por su parte, ha dicho que plantearía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El expresidente también se ha mostrado en contra de crear una amnistía masiva para migrantes indocumentados que viven en el país. Queremos leer sus comentarios. ¿Qué opinan de las propuestas de los 2 candidatos? Los estaremos leyendo. Bueno, sí, muy fuertes los planteamientos para proteger la frontera de su país, como tienen que ser los planteamientos nuestros. Aquí nos prometieron el cierre de la frontera y no ha habido ningún cierre de la frontera. Darién está incontrolable en este momento en la avalancha de gente que está llegando. Y ayer el presidente Biden cerró los Estados Unidos para los venezolanos, los eliminó del parol. Y sí, están poniéndose fuertes ya con el parol de 2 años, pero están dejando entrar a jueces del sistema de Cuba, represores de las libertades, perseguidores de los derechos humanos, coroneles y de todo se les están colando a Biden por todos lados, y hasta el viceministro que se fugó
de México, el viceministro de Cultura, de Agricultura de Cuba, se fugó y se fue para los Estados Unidos. Bueno, pero entre tanto el presidente Biden va a las zonas que fueron destruidas, más de 200 muertos en el paso del huracán, pero cuando le preguntaron en la noche por cómo vio lo de las tormentas, dice que qué tormenta había caído. Casi 200 personas perdieron la vida en 6 estados del país tras el paso de Helene. Florida fue la primera visita del presidente Joe Biden este jueves en su segundo día consecutivo de recorrido en lugares destrozados por este huracán, cuyo impacto en territorio estadounidense ocurrió hace una semana. Hoy viajaré a comunidades de Florida y Georgia que se han visto afectadas por el huracán Helene para evaluar los daños, reunirme con funcionarios federales, estatales y locales y con personal de emergencias y escuchar a residentes. En el condado de Taylor, al norte de Florida, la fuerza de la naturaleza quedó nuevamente en evidencia en una comunidad que ha recibido de manera reiterada la contundencia de este tipo de manifestaciones ciclónicas. Entre 13 meses ya a este condado solo le han pegado 3 huracanes y eso para un lugar cualquier lugar es mucho. Domina los recursos que uno tiene, la gente, pero gracias a Dios que gente afuera del estado de Florida y adentro del estado de Florida ha venido para apoyar a este condado. En las localidades de Keaton Beach y Perry, las pérdidas son incalculables aún. Este ciclón de gran fuerza tocó tierra con categoría 4 en Florida. Expertos lo comparan con el huracán Katrina de 2005 por su poder devastador. Fue un huracán duro el que vino, estuvo muy fuerte, pero sobrevivimos. Bueno, todo el mundo tuvo miedo. Eso fue mucho viento y agua con lluvia. Fue muy ruidoso, se cayeron las ramas de los árboles y tumbaron el techo de hojalata. Tumbó allí una estructura. Todo eso duró como una hora, fue bastante aterrador, fue ruidoso. De acuerdo con las autoridades, 19 personas fallecieron en Florida como consecuencia del impacto de Helene. Esta semana, aún 40,000 familias estaban sin electricidad debido al derrumbe de tendidos de energía. El condado de Taylor calcula que 90% de áreas residenciales en Keaton Beach quedaron destruidas. José Pernalete, Voz de América. Bueno, el impacto más fuerte fue en Carolina del Norte, donde pues mucha cantidad de muertos, pero es que no esperaban que llegara por esos lados. Entre tanto, pues, pues siguen las situaciones muy álgidas allá en Oriente Medio. Ayer un barco de bandera panameña fue impactado por los yemeníes y también pues Israel está en la temporada de matar jefes de Hezbollah. Va el tercero que mandan para el otro barrio y la situación pues sigue con los ataques de Israel. La prensa de los grupos terroristas dice que es contra civiles. Israel dice que son objetivos militares y que han matado a muchos insurgentes. Se extiende el miedo en Beirut, donde Israel sigue bombardeando y lo hace en zonas en el corazón de la capital libanesa y alejadas de los suburbios habitualmente atacados. Esta noche un misil israelí ha golpeado contra un centro médico vinculado a Hezbollah, donde han muerto 7 personas, la mayoría de ellas paramédicos desvinculados del frente de guerra con Israel. Este bombardeo ha caído a solo 1 kilómetro del Parlamento de Líbano y a solo 400 metros de un colegio que acoge a centenares de personas desplazadas por los bombardeos. Este suceso hace, por supuesto, que la sociedad civil tenga una mayor sensación de vulnerabilidad. Ellos sienten que no hay lugar seguro, mientras el ejército de Israel continúa con su operación en el sur del Líbano para limitar las capacidades de Hezbollah, y lo hace mientras emite nuevas órdenes de evacuación contra los residentes de decenas de municipios más en el sur del país, incluyendo Nabatie, capital de provincia con más de 100.000 residentes. Todo ello después de que ayer se hiciera evidente que la superioridad israelí a nivel aéreo no tiene por qué trasladarse en los combates terrestres. Vimos como las fuerzas israelíes registraron 8 fallecidos entre sus filas en combates cuerpo a cuerpo con Hezbollah, y hoy, por ahora, no se reportan nuevos intentos israelíes de incursionar en territorio libanés. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Beirut. Bueno, están de año nuevo los israelitas y están pues acabando con todo por allá. Y Donald Trump está tratando de que no se den detalles de la nueva demanda o de la recomposición de la demanda que presentaron en su contra.
Pese a esfuerzos del equipo legal de Donald Trump para evitarlo, el fiscal especial Jack Smith hizo públicos nuevos detalles y que habían permanecido bajo secreto sumarial en la acusación que enfrenta a Trump de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente escribió en su cuenta de Truth Social que el Departamento de Justicia incumplió su propia regla de no tomar actuaciones que puedan interferir con las elecciones cuando falten menos de 60 días. Estamos enterándonos, por ejemplo, de las conversaciones que tuvo con Mike Pence, en las que se mostró decidido a conseguir que se uniera a la causa y se negara a certificar el recuento de votos, o sobre la reacción de Trump al escuchar la noticia de que la vida de Pence corría peligro el 6 de enero, a lo que supuestamente respondió, ¿y qué importa? Dado que en julio pasado el Tribunal Supremo dijo que los actos oficiales realizados por un presidente gozan de inmunidad procesal, el propósito de destapar este expediente es convencer a la jueza de mantener el caso y alegar que Trump enfrenta acusaciones por sus acciones personales y no en calidad de presidente. El presidente Joe Biden así reaccionó. Dejaré que sea Jack Smith quien presente el caso. Los abogados de Trump habían intentado mantener este expediente en secreto, alegando que sería injusto que se publicara tan cerca de las elecciones. Lo más seguro es que lo favorece porque recibe dinero para la campaña, como lo sucedió con el atentado a su vida. Trump se declaró no culpable de 4 cargos penales por conspiración para obstruir la certificación de las elecciones de 2020 por parte del Congreso, defraudar a Estados Unidos para que no obtenga los resultados precisos electorales e interferir en el derecho del voto de los ciudadanos. Ángela González, Voz de América. Bueno, y este señor levanta tantas olas de pasiones de los que lo detestan como de los que lo quieren. Y aquí hay un par que los quiere. Esta es la Maga Burger que yo creé en el 2020, que tiene... La pareja busca promover el voto por Donald Trump y por eso nombraron la hamburguesa MAGA, las siglas en inglés del movimiento político impulsado por el republicano en 2016. Él nos demostró que en esos 4 años que él estuvo en la presidencia, la gente estaba con más dinero en el banco, había más trabajos, la economía estaba bien. Ella y su esposo han convertido su restaurante en un sitio alegórico al expresidente. Allí mantienen fotos y recuerdos de sus encuentros con el exmandatario. Cada sábado, allí se congregan sus copartidarios. Además, como muestra de agradecimiento por la labor de los agentes del orden, les dan la opción de no pagar por su comida. Vamos a ofrecerles que no tienen que pagar por su comida. Mientras tanto, a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, los cofundadores de la heladería Ben & Jerry's le crearon un nuevo sabor en su honor, en un intento de motivar a la gente a registrarse para votar antes de las elecciones. Los electores pueden devolver su formulario de solicitud de voto en ausencia por correo o en persona en su oficina electoral local. Las papeletas con su voto deben recibirse antes de las 7 de la noche del día 5 de noviembre para que sean contadas. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona. Sí, y algo cambió, y les decía de lo que el magistrado había apoyado allá, el magistrado Márquez, es eso, que ahora los votos adelantados se tienen que contar el mismo día, no que se cuentan los que se emitieron el día y después al día siguiente, no, todo se cuenta el mismo día para que no haya esa sorpresa que hubo en el caso de la elección de Donald Trump. Pero realmente Trump, que tiene tanta pasión en todas las cosas que se mete, va a volver, ya fue el intento de homicidio, a su atentado, el atentado en contra de su vida, y va a volver porque dice que el tema allí no se concluyó, no terminó el discurso, así que se lo merece allá en Pensilvania, y la campaña norteamericana que toma ribetes duros que en este momento ya de decisión de muchos que ya han votado, ya muchos han enviado sus votos por correo y todo está en el vaivén de las campañas. Ustedes tienen que ver la cantidad de comerciales de propaganda electoral que hay en las cadenas norteamericanas. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes.
José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.